Muy buenas, estamos aquí en el cinematógrafo, el cine en la tele. Regreso triunfal, sí, regreso triunfal a los grandes estudios Close to the Edge. Hoy el programa lo hacemos en este estudio, hace mucho que no estábamos aquí y vamos a usar las 3 plantas del estudio, porque este es un estudio con múltiples sets, así que así vamos a hacer el cinematógrafo de hoy. En el programa de hoy vamos a hablar de 3 películas. Una de ellas es Las ausencias, de Juan José Gorazurreta. Autorretrato paradójico, ya vamos a ver por qué. Un hombre que ha sido clave en la construcción de la cultura cinematográfica de la ciudad de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Vamos a hablar de una película que a todo el mundo le gusta y está bien porque es de lo mejor que ha hecho el gran Wim Wenders, casi ya unos pico de 30 años atrás, o 40, 30, que no ha sido una película extraordinaria. La última había sido, a mi juicio, realmente extraordinaria, París, Texas. Y vamos a dedicarle un tiempo a hablar de la maravillosa Perfect Days. Por otro lado, vamos a prestarle atención a una de las películas nominadas para el Oscar, con altas chances quizás de obtener algún que otro premio de la Academia. Me refiero a Zona de Interés. La adaptación ligera o ligeramente inspirada en un libro de Martin Amis, Zona de Interés, mismo título tiene la película, de Jonathan Glazer. ¿De qué va esa película? De los horrores, del Holocausto, es decir, de Auschwitz. Vamos a hablar de estas 3 películas en este programa que vuelve a ser aquí, en los estudios Close to the Edge. Así comienza el cinematógrafo. Las ausencias le llevó a su realizador, Juan José Gorazurreta, 15 años de su vida. Los últimos 15 años, Gorazurreta se dedicó a trabajar sobre esta película, que no es nada más y nada menos que un retrato de su propia vida a través del cine, o un retrato del siglo XX del cine a través de una vida. Esas 3 variables, de alguna forma, están atravesadas, juxtapuestas entre sí, como si fuera una sobreimpresión permanente entre vida personal, la historia del cine, la historia de nuestro tiempo, o mejor dicho, la historia del siglo XX que llega a nuestro tiempo. La película trabaja del siguiente modo. En principio hay algo así como una suerte de línea, es decir, una narración cronológica. El personaje, Gorazurreta, indica a partir de una placa, nació en 1948. Estamos ante un hombre que ha vivido mucho tiempo y que la vida ha sido asignada por el cine. De inmediato hay 2 referencias muy precisas. Por un lado, una indicación. Esta película habla sobre cómo el cine ha asignado, modificado, moldeado la sensibilidad de quien habla en primera persona. Al mismo tiempo, inmediatamente después hay una entrevista que le hace el propio Gorazurreta en la década del 80 a Daniel Schmidt. Es un cineasta importante, suizo, y en esa entrevista se habla acerca del cine y el conocimiento propio, o el cine a través del conocimiento que permite obtener de uno mirando la vida de los otros. Esta circularidad es clave en la película, porque aquí la idea de modificación, moldeado del yo, algo así como si el cine fuera una tecnología del yo, quiere decir que las imágenes tienen un impacto tal que no solamente modifica, sino que la propia memoria habrá de confundirse, o en todo caso urdirse, una memoria entre aquello que viví y aquello que vi, aquello que recuerdo de mí y aquello que recuerdo a través de una película que entendí. Este es un poco el modelo de la película, la forma en la cual trabaja
a lo largo de una hora y media aproximadamente de una película que es hermosa. Al decir esto, ¿cómo funciona la película? ¿De qué forma las ausencias habrá entonces de enhebrar un relato que por momentos es calidoscópico, en el sentido que se entremezclan muchos elementos? Yo diría que quizás el término más preciso sería es una película collage. Un collage extraño, porque vuelvo a insistir, tiene una línea de tiempo que se siente y va cambiando. Pero la forma en reconstruir el paso del tiempo es un collage. Un collage de cartas que a veces se leen en pantalla o están impresas en la pantalla, algunos planos de determinadas películas clave para el realizador, algunos elementos filmados por el propio realizador en películas que él mismo hizo a lo largo de su carrera, el propio Gorazurreta, y algunos elementos que tienen que ver con archivos seleccionados de la época, que también dan una impronta del tiempo histórico en el que el autorretratado recuerda de sí. En este sentido, la película es muy inteligente porque los momentos elegidos son momentos claves de la historia argentina. Por ejemplo, puede ser el advenimiento del golpe militar. Entonces, ahí se elige alguna escena en particular que da mención a ese momento histórico. Por ejemplo, quizás el momento más poderoso de la película es, bueno, llega la democracia, se restituye la democracia, efectivamente. Pero claro, en el inicio pareciera ser que las cosas habían tomado un cauce justo, democrático, decente, pero después de los juicios del 95, bueno, pasaron cosas, como se suele decir, hace un tiempo para acá. Y hay una suerte de desencanto de la democracia, lo que se llama a veces la primavera alfonsinista o la primavera de la democracia de Alfonsín. Entonces ahí interviene, por ejemplo, un pequeño fragmento de Juan como si nada hubiera sucedido, la película más importante en materia de lo que fue el último golpe militar y la dictadura cívico-militar. Y cuando está la película se cita de tal forma que es una forma de glosar o sintetizar el sentimiento y los pensamientos del realizador. Lo mismo ocurre con otros momentos de la historia argentina. Hay 2 o 3 veces que pareciera atravesar el espíritu de Gorazurreta, una película clave también de principios de este siglo, de Ana Poliak, que es La fe del volcán. Hay 2 citas importantes que manifiestan un lugar, una posición subjetiva del personaje. Algo que hacia el final habrá de tener un nuevo giro, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Otro momento es, en 1989, Gorazurreta lo llaman para reanudar las actividades del Cine Club Universitario. Propone dar nada más y nada menos de Nagisa Ojima, El Imperio de los Sentidos. Pues bien, en principio lo prohíben. Está toda la lucha hasta que la película se pasa. Eso también pasa en la película, se ven algunos elementos de aquel entonces y efectivamente algún clip de la película y luego el retrato. Hacia el final hay algo que es notable porque se concentra el relato en la casa actual de Gorazurreta. Y en ese momento, con cierta circunspección, pero también en tono confesional y necesario, el personaje cuenta que en alguna instancia de su vida pensó quitarse la vida. Más de una vez, en verdad. Pero intervino en ese momento una imagen cinematográfica, un recuerdo cinematográfico, por lo cual compensó, o en todo caso hizo de contrapeso, una especie de contracampo del estado de ánimo del personaje, del propio Gorazurreta, para eventualmente seguir deseando estar vivo, seguir viviendo. Y es allí donde la película cumple su cometido, de dar a entender con precisión por qué el cine puede verdaderamente ayudar a vivir. No es simplemente un entretenimiento, no es simplemente una forma de evasión. Muchas veces el cine es un compañero secreto que puede darle a alguien, en algún momento de su vida,
un envión para no justamente tirarse de una terraza, sino un envión para seguir adelante y querer seguir deseando y seguir viendo y seguir aprendiendo a través del cine. La película es hermosa, se llama Las ausencias. Mirá, ahí tenés la chita, Gerardo. Ay, qué linda salida, la chita. Ay, chita. Claro, naturalmente tiene que descuidarse. Ya, qué linda la chita. Qué linda la chita, ¿no? En un texto magnífico del gran George Steiner sobre Karaus y otros escritores, Thomas Berhan también, que se puede leer en The New Yorker, en la compilación de los textos que publicaba en aquel entonces, por más de 30 años, creo yo, el gran escritor nacido en Francia, Steiner, dice, citando la ironía como también la predicción de que el avance científico no necesariamente llevaba a la emancipación de la vida humana, sino también a su contradicción, a la posibilidad de una crueldad absoluta. Allí decía, se hace monederos de la piel humana. Bueno, eso podría ser una glosa indirecta de lo que pasó en Auschwitz o en todos los campos de concentración. Decimos esto porque Zona de Interés, después de mucho tiempo, Jonathan Glazer vuelve al cine. Y después de esa película tan distinta que es Under the Skin, llega con esto, inesperado, primero porque toma una novela muy compleja, muy distinta, por cierto, a lo que es esta versión cinematográfica de La Zona de Interés, título homónimo de la novela original de Martin Amis. Amis, gran escritor inglés, gran escritor inglés, murió un poco antes de que la película se estrene en Cannes y ayudó en la realización de la película. La película toma un punto de vista muy distinto porque en la novela son distintos personajes. La película no hace eso, incluso los nombres propios son los nombres de aquellos que estuvieron en el campo de concentración en Auschwitz. Me refiero a Rudolf Höss y su familia, sus hijos, su mujer, en algún momento la abuela de los chicos, es decir, la madre de su mujer, que habrá de visitar esta especie de country de la felicidad y de la pulcritud, que está literalmente al lado de pared intermedio de donde está sucediendo la aniquilación sistemática y racionalmente planificada. Eso es el punto de partida. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿Qué piensa? ¿Cómo surgió? ¿Cómo plasma esa visión? ¿Cómo plasma la visión de los verdugos? ¿O cómo vivían los verdugos sus propias vidas mientras que al lado mataban, había un genocidio de los insólito porque se trataba de una nación como la alemana, que en el siglo XIX había despuntado como la nación de la razón por un lado
y de la sensibilidad poética por el otro. El romanticismo alemán no es un tema menor. Entonces, bajo esas circunstancias, bajo esa paradoja, ¿qué vivían los verdugos? ¿Qué hacían los verdugos? ¿Eran bestias? ¿Eran salvajes? Estas son algunas de las preguntas que aparecen en esta película, que retoma una inquietud, que es la inquietud de la banalidad del mal, que conlleva muchos problemas. No ser banal con la banalidad del mal. La lógica formal de la película es la siguiente. No se muestra, excepto en algún momento, los presos, los condenados a muerte, los que viven en el campo de concentración, en este caso Auschwitz. Pero sí se ve o se intrometen por algunos signos perdidos y lejanos. Puede ser el humo en medio de la nada o en un cielo límpido, el humo de las chimeneas en donde se queman los restos, es decir, los hornos. Puede ser los gritos. En este sentido, el sonido de la película es lo más importante. Hay como una suerte de amalgama entre sonidos que no se llegan a identificar del todo qué son. Puede ser, uno intuye, es un grito de alguien sufriendo, alguien que está siendo castigado, alguien que está siendo torturado, es el grito de alguien que da una orden, son tiros, son los sonidos de una fábrica que no para. En realidad es la fábrica del horror la que no para, son los sonidos del fuego, de las calderas, son los sonidos del infierno. Ese sonido es constante y se intromete en esta especie de zona paradisíaca en la que viven justamente los que llevan adelante y los que dirigen y los que tratan de no solamente de dirigir, sino de otorgarle mayor eficiencia, como se ve en uno de los momentos que tiene Rudolf Höss con el diálogo con sus iguales o las personas que tienen que resolver y están bajo su cargo, la eficiencia del campo. Entonces, eso es lo que sucede en principio. Hay una disyunción entre sonido e imagen. El sonido trae el contracampo, el horror. El orden visual son los que ejecutan el horror. Pero el horror en sí adviene a través del sonido, llega en el sonido. Y a veces a través de la luz, porque en las noches nunca se deja de aniquilar gente en el campo de concentración, nunca se deja de quemar huesos, y la luz en la noche de las calderas, de las chimeneas, pueden irrumpir en la noche de la propia casa pulcra donde vive la familia Höss, y esa luz es un recordatorio de que hay algo del otro lado que es lo horroroso, lo ominoso y que no deja de estar allí como un fantasma tétrico, tremendo, de lo que está sucediendo del otro lado de la pared. Esto es lo que la película juega. Hay dos momentos bastante extensos donde se introduce una dimensión casi onírica. No llega a ser claro si es onírico, imaginativo, está relacionado con Hansel and Gretel, a través de una lectura, sobre todo en la primera inscripción y aparición de esta novedad incluso formal, porque es una animación hecha a través de una cámara térmica, es decir, una cámara que concentra el calor de un cuerpo y sobre ese calor se ha hecho una animación tras filmar eso que vemos allí. Es también, introduce una dimensión inocente, pero al mismo tiempo que introduce eso, introduce una dimensión ominosa. Hay un límite de esta película. El límite pasa porque el hecho de transcribir, mostrar la conducta de los verdugos, ese conductismo minucioso de ver las conductas de los verdugos quiénes son, no deja de permitir entender cómo es que son lo que son y cómo es posible que piensen y hayan hecho lo que han hecho. Ahí hay un límite de cómo filmar la psicología del horror. Y no por eso por reclamar un psicologismo de los personajes, sino una forma de perforar el límite de la piel de los personajes. Allí hay un límite de este sistema formal formidable, pero que al mismo tiempo impone un límite a entender
eso que sucedió entre el 38 y el 45 en Europa y que determinó la historia del siglo XX y que aún hoy persiste porque el fascismo en todas sus dimensiones pareciera no estar del todo derrotado. La película se llama Zona de Interés, es de Jonathan Glazer y se puede ver en los cines. Cuando se estrenó en el Festival de Cannes le habíamos prodigado un tiempo importante desde Cannes, cuando hicimos nuestro informe para el cinematógrafo el año pasado, de la última película de Wim Wenders, Perfect Days. De lo mejor que hizo el realizador en tantos años, probablemente en este siglo, puesto que en el inicio de la carrera de Wim Wenders hay películas notables. Alicia en las ciudades, que alguna relación tiene con este film, o quizás las más conocidas, yo creo que ese último periodo luminoso del cineasta, probablemente la mejor sea París, Texas. Aquí tenemos a Koji Yakuyo, es uno de los grandes actores del cine japonés. Es como si estuviéramos hablando de Darín, por decirlo así, del cine japonés de los últimos 30 años. Probablemente sea el más importante de los actores actuales. Se lo ha visto en películas notables de Kurosawa, no Akira, sino Kiyoshi. También en la última película del gran Shohei Imamura, Agua caliente bajo un puente rojo, una de las comedias más delirantes del cine japonés, que lo tiene a él como protagonista. Acá es un hombre misterioso porque se trata de alguien que se dedica, por un lado, a limpiar baños. Los baños en Tokio, públicos, no son precisamente los baños ni siquiera públicos de la Argentina, que son muy pocos, sino los bares, cuando vamos a los baños, o los cines o los lugares que podemos acceder, que suelen ser deja mucho que desear en general, aunque hay que decir que en los últimos años también mejoró un poco. Bueno, acá los baños parecen ser un lugar que uno quisiera vivir por la pulcritud, la hermosura, la funcionalidad que tienen. Pero él se dedica a limpiar baños. Por más lindos que sean, se trata de limpiar mierda. Ahora, lo interesante no es cómo realiza ese trabajo, que no obstante hay una atención puesta, no es Wenders prescinda de mostrar por un lado lo meticuloso del trabajo, la forma de hacer el trabajo, como si fuera un esteta de la pulcritud, pero junto con eso, lo más interesante de la película, más allá de la gente que trabaja alrededor del baño, los que pueden ir al baño, los distintos baños, es los tiempos, entre comillas, muertos, los momentos de descansos, los momentos de viajar hacia el trabajo, es decir, todos los instantes de una vida que van de la salida de la casa hasta el trabajo. Eso en la película es tomado como una oportunidad observacional, o desde el punto de vista del personaje, como una oportunidad de estetizar la vida cotidiana en todos sus momentos. Y es allí donde reside la gloria de la película de Wenders. Más allá del relato, más allá de que empieza a complejizarse en algún momento desde el punto de vista narrativo, porque poco se sabe de la vida de este hombre, entonces en algún momento aparecerá una sobrina, en algún momento hay una hermana, pero eso es quizás lo menos interesante. Lo distintivo son los momentos de ocio o los momentos, entre comillas, muertos que vive el personaje. ¿Qué significa eso? Lo que significa es bastante sencillo. Significa intensificar a lo largo del relato la fuerza perceptiva del cine, es decir, su dimensión perceptiva y no tanto su dimensión narrativa. Porque entre las cosas que hace, hay dos pasiones que tiene el personaje de Koji, que es, por un lado, sacar fotografías. A través de las fotografías detiene la mirada funcional del mundo, ir al trabajo, ir a comer mientras que está esperando el turno, y a través de estar atento a lo circundante, mira a su alrededor y al fotografiar el mundo,
mira el mundo de otra manera. El mundo se convierte en un estímulo general, permanente, que incide en el estado de ánimo y en la relación que se establece entre la mirada, la percepción de cualquiera y el mundo, otorgándole a esa transacción una dimensión estética. Eso es lo que hace en la película, y eso se transfiere en la película a que él saca fotos. Por lo tanto, se hace propio lo que él ve en el espectador. El otro elemento que es magnífico son las lecturas. Las lecturas que el propio personaje en la noche se permite. ¿Por qué no puede leer cualquier persona que trabaje en lo que sea? ¿Por qué tiene que ser un intelectual? No. La literatura es un dominio para cualquiera que tenga interés, ganas, concentración y voluntad de leer. Y hay una biblioteca en su casa. Hay una biblioteca y todas las noches lee. Y no lee cualquier cosa. Puede leer libros de Faulkner, por ejemplo, que no es un tema menor. Sobre eso, además, hay algo más que es magnífico. Hay una manera de trabajar sobre la configuración de los sueños del personaje. Y acá yo me atrevo a conjeturar algo. La forma de la plasmación de los sueños, que son varios, tienen algo de reiteración, recuperación de los pequeños momentos del día, pero con un plus. Un plus que está relacionado con la escritura, los ideogramas del japonés, que implica una plástica, implica una dimensión cercana del lenguaje a la pintura. Y así están constituidos los sueños, como si los sueños no fueran solo imágenes y palabras, sino también ideogramas. Y es bastante lógico, porque la lengua es lo que define nuestro ser en el mundo, y la lengua es lo que configura en parte la identidad. Es bastante lógico que un japonés sueñe en ideogramas. La película se llama Perfect Days, es del gran realizador alemán Wim Wenders. Transcurre en Tokio y es una maravilla.